Hola amigo, quiero contarte acerca del auto Honda CR-V. Puede que sea el peor todoterreno de su segmento, pero supera a la mayoría de sus rivales en términos de funcionalidad. El Honda CR-V es el crossover de gama media más caro de todos y, al mismo tiempo, uno de los coches más caros de esta categoría. La tercera generación del Honda CR-V ha conservado algunas de las características de sus predecesores. Sin embargo, el concepto de este coche en sí se inclinaba más hacia un coche de carretera que hacia un vehículo todoterreno. La tracción a las 4 ruedas se mantiene, aunque su apariencia por sí sola sugiere que el CR-V no es adecuado para la conducción todoterreno. Sin embargo, al abrir rápidamente todas las puertas te das cuenta de que estamos ante un gran coche familiar, tanto para el día a día como para viajes largos. Conceptualmente, el interior del Honda CR-V 3 se asemeja a un minivan. Un ejemplo sería la palanca de cambios, situada no en el suelo sino en el salpicadero, como en las furgonetas y los camiones de reparto. Está a mano y deja más espacio para utilizar entre los asientos. Curiosamente, este no ha sido utilizado, pero el usuario puede colocar allí una pequeña pieza de equipaje o incluso una bolsa de la compra, sin que el pasajero tenga que sujetarla entre las piernas. Lamentablemente, la palanca del freno de estacionamiento, un tanto extraña, puede resultar un poco molesta. Viajar en el Honda CR-V es cómodo, para hasta 5 pasajeros. Los que estén delante no tendrán quejas sobre el espacio y los asientos, y en la parte trasera 2 se sentarán igual de cómodos, disfrutando de mucho espacio para las piernas. El piso completamente plano permite que la quinta persona viaje con total comodidad. Además, este coche tiene un maletero grande. Aunque 525 litros no es un récord, los Mazda CX-9, Subaru Forester o Toyota RAV4 de la misma época son peores en este aspecto. El Honda solo puede compararse con el Mitsubishi Outlander, que es un coche un poco más grande. También cabe mencionar que el sofá se puede plegar tanto de forma tradicional, bajando los respaldos, como de forma vertical, junto con los asientos, como en una camioneta, lo que aumenta realmente la capacidad de transporte. Motores. La gama de motores del Honda CR-V de tercera generación es bastante modesta, pero suficiente. Como los automóviles Honda tradicionalmente han sido muy caros en los concesionarios, el fabricante no se concentró en motores básicos y débiles. La capacidad mínima es de 2 litros, y esa es la capacidad del motor de gasolina de 150 CV con sistema IVTEC. También se instaló bajo el capó del Accord 8. La versión de 2,4 litros, con 163 a 168 CV, es menos común, ya que estas versiones estaban pensadas para el mercado americano y se combinaban con una transmisión automática. En Europa, el motor diésel de 2,2 litros con filtro de partículas era muy popular. Inicialmente, el facelift ofrecía la unidad ICDTI con 140 CV y la unidad IDTEC con 150 CV. Desde 2010, solo este último permanece en la oferta. ¿Qué motor elegir? Aquí lo mejor es guiarse por el gusto y las posibilidades financieras, porque todas las motos Honda son muy refinadas. El diésel seguramente funcionará bien a corto plazo si compras un coche que funcione bien. Aunque es muy confiable y duradero, después de un kilometraje de aproximadamente 300.000 km, se deben esperar gastos más altos. Otra cosa es que todo el equipamiento, incluido el filtro de partículas y el volante bimasa, es mejor en Honda que en cualquier otra marca. Lo que el usuario ahorra en combustible consumo medio de unos 6 a 8 L, 100 kilómetros lo gastará después en reparaciones si conduce mucho. A menos que consiga cambiar de coche. De cualquier manera, podemos recomendar el diésel con la conciencia tranquila, porque es el mejor motor de su clase en el mercado. Es difícil hablar de fracasos porque básicamente no hay ninguno típico. Algunos usuarios se quejan de un consumo de aceite ligeramente superior en los motores ICDTI, pero lo mismo puede decirse del motor de gasolina. No hay ninguna tragedia aquí, pero vale la pena llevar una botella del caro 0W30. Esto es lo que recomienda Honda. Sin embargo, se puede sustituir de forma segura por un producto de alta calidad con parámetros 5W30. La causa más probable del problema del consumo de aceite es conducir con un nivel de aceite demasiado alto, es decir, con una mezcla de combustible diésel y aceite de motor. Se trata de un problema de combustión incompleta del hollín en el filtro DPF. Luego, el sistema dosifica combustible en las cámaras de combustión y diluye el aceite.
Quien controla el nivel con frecuencia y utiliza el vehículo conforme a lo previsto no tendrá quejas. En condiciones urbanas, conviene comprobar la tensión de la cadena de distribución. Los propietarios de coches de gasolina podrán dormir aún más tranquilos. Su único problema es la alta demanda de combustible. Es cierto que el motor de 2 litros sigue siendo económico, y en ruta puedes bajar hasta unos 7 a 8 L, 100 km, pero en ciudad puedes llegar fácilmente a 10 a 12 L, 100 km. Entonces nos viene a la mente la idea de instalar una instalación de gas. Si instala un sistema de buena calidad y comprueba periódicamente el juego de válvulas, podrá disfrutar de la versión más económica de este modelo. La desventaja del motor de gasolina en comparación con la versión diésel es, por supuesto, una dinámica ligeramente peor. Para disfrutar de unas prestaciones al nivel del diésel más débil, de 140 CV, es necesario utilizar revoluciones altas. Una alternativa a los dos anteriores es un motor 2,4 con un poco más de potencia que el 2,0, pero asociado a una transmisión automática. Como corresponde a un Honda, el automático es bastante perezoso. Sin embargo, se trata de un diseño prácticamente indestructible si se cambia el aceite cada 40.000 kilómetros. Con el motor ocurre algo parecido. Es duradero y prácticamente no tiene fallos. Este dúo puede consumir fácilmente hasta 14 L, 100 km en ciudad, y en carretera rara vez bajará de 10. Aquí, al igual que con el motor 2,0, el gas puede venir al rescate. No se debe esperar un mejor rendimiento con un motor más grande, pero sí mejora la comodidad de manejo. Además, la unidad 2,4, para ser precisos, también tiene 4 cilindros y sus reparaciones y mantenimiento no serán en absoluto más caros que la versión 2,0. ¿Qué está roto? No es casualidad que el Honda CR-V de tercera generación sea escandalosamente caro en el mercado de segunda mano, especialmente después del lavado de cara. Se considera un coche muy fiable y de hecho lo es. Al otro lado del océano, este es uno de los modelos que los usuarios eligen durante muchos años. Si quieres comprar el SUV más confiable del año 2007-2012, no hay mejor que el Honda CR-V. Lamentablemente, el CR-V no está completamente libre de defectos. A Honda no le gusta el descuido, especialmente cuando se trata de cambios de aceite. Servicio cada 20.000 km es obligatorio. Vale la pena cambiar el aceite del motor cada 15.000 kilómetros. El aceite de la caja de cambios debe cambiarse con el doble de frecuencia. También es necesario comprobar el funcionamiento del eje trasero y de la transmisión. Desgraciadamente, los propietarios de Hondas que no hacen nada pueden llevar estas maravillosas mecánicas hasta los límites de su resistencia, por lo que no faltan ejemplares abandonados en el mercado. Si el coche tiene sus líquidos cambiados a tiempo y las válvulas revisadas aproximadamente cada 40 a 50.000 km, no pasará mucho en los vehículos con instalación de gas, ajustar las válvulas cada 20.000 kilómetros. La suspensión es sorprendentemente duradera, pero bastante costosa de reparar. El mecanismo de dirección es el primero que falla y necesita ser reconstruido después de unos 200 a 250.000 kilómetros. El sistema de frenado también requiere un enfoque adecuado. Se deben reemplazar las pastillas y los discos, y se deben revisar las pinzas para asegurarse de que funcionan correctamente. Atención, un ruido sordo que se siente en el volante no es necesariamente un disco de freno doblado, sino generalmente el eje de transmisión. Se puede esperar corrosión traza. El CR-V no es tan susceptible a sufrir daños como su primo el Accord o su hermano menor el Civic, pero al comprar este auto, vale la pena revisar cuidadosamente cada rincón y grieta, incluido el foso, el piso y los puntos de montaje de los elementos de suspensión, el sistema de escape y los parachoques. Aunque el coche lleva bastante tiempo en el mercado, no es tan fácil encontrar recambios como se podría pensar. Sin embargo, casi todas las piezas consumibles se pueden encontrar, así que al menos en este punto no hay por qué preocuparse. Sin embargo, esto no significa que repararemos su automóvil por unos céntimos. Un embrague para un motor de gasolina supone un gasto del orden de. Pagarás mucho por un juego de neumáticos de verano, y más aún por solo un cojinete de rueda para el eje trasero. Los propietarios de los nuevos motores diésel y DTC tendrán que pagar aún más y pasar más tiempo buscando reemplazos. En algunos casos vale la pena comprar piezas de un ASO. Es cierto que no todos, pero algunos pueden ser sorprendentemente baratos. Sí, no es un error, aunque la mayoría de los artículos tienen precios prohibitivos.
Es difícil adivinar qué puede costar poco y qué puede costar mucho. Por eso antes de comprar cualquier cosa vale la pena preguntar el precio en el servicio técnico autorizado, aunque sea por curiosidad. Puede que usted quede gratamente sorprendido o conmocionado. Si un artículo determinado es entre un 10 y un 20% más caro de un reemplazo en un mayorista, instalar dicho reemplazo realmente no tiene sentido. Si buscas una pieza que no afecte a la durabilidad general del coche, vale la pena buscar una usada, porque el mercado aquí está muy desarrollado. Esta pregunta es difícil de responder, aunque el Honda CR-V es uno de los mejores modelos de su clase. Por otro lado, tiene dos graves inconvenientes: precios elevados en el mercado secundario y un alto riesgo de robo. Si ninguno de estos dos problemas es un problema para usted y no va a utilizar su SUV fuera de carretera, entonces no encontrará un coche mejor que el Honda CR-V. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en